Hola, mi querida familia, amistades, hermanos. Espero se encuentren bien, que el Señor siempre me los siga bendiciendo, dándole un poquito de tiempo a la palabra de Dios. Espero que todos traten de buscar en la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos predicaciones o leemos la escritura, pues nuestra fe nunca va a llegar porque necesitamos escuchar la palabra, leer la palabra si es que podemos leerla y tratar de entenderla un poquito. El Señor abre el conocimiento, todo aquel corazón que es verdadero y que quiere conocer a Dios. Dios conoce los corazones y sabe qué anda buscando. Si anda buscando respuesta, el Espíritu de Dios te la va a dar y te va a abrir los ojos, así como les ha abierto a muchos de nosotros que fue por haber escuchado, haber empezado a leer, a buscar, y también la semilla que ya había sido sembrada cuando éramos pequeños. Nuestros padres nos sembraron esa semilla y esa semilla todavía no había dado fruto, pero con el tiempo vino y empezó a dar fruto, empezó a crecer y ahora pues ya vemos que algunos de nosotros ya estamos en los caminos y en los caminos de Dios y queremos que los demás también empiecen a buscar porque todo nosotros amamos a todos nuestros seres queridos, pero también tenemos que amar a nuestros prójimos, a todo aquel que necesita también reconocer su pecado, llegar a un arrepentimiento. El día de hoy les quiero exponer un poquito acerca de un salmo, Salmo 7. El Salmo 7, versículo 11 al 12, y nos va a dar un poquito de instrucción y un poquito de entendimiento acerca de la palabra de Dios. Yo sé que hay un dicho que muchas de las personas dicen que, y ese dicho es que Dios ama al pecador, pero desecha el pecado. Y en realidad tiene algo de cierto, pero no todo es cierto porque Dios dice que él detesta a todo aquel que hace iniquidad. Entonces, él no quiere tener comunión con personas que hacen iniquidad. El problema es que nosotros a veces agarramos ese versículo y con ese versículo queremos evangelizar a las personas, pero no puede ser de que Dios dice que ama al pecador. Sí ama a todo aquel pecador que llega a arrepentirse y que llega a entender que necesitan un Salvador. Eso sí es cierto, porque el Señor vino a salvar a pecadores. Dice que Él no vino por los justos, sino por los enfermos. No vino por los que no necesitan sanidad, sino que vino a sanar a lo que necesitaba sanidad, a los enfermos, éramos todos nosotros llenos de pecado, contaminados. El pecado es como un cáncer que está en todo nuestro cuerpo, está en todo nuestro ser. Es un cáncer que nunca va a parar y cuando el Señor lo radica y lo corta de el más pequeño, no queda ni una pequeña célula para que no crezca, sino que se mantenga alejado de nosotros. Yo sé que nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener cosas que vienen, pensamientos pecaminosos, cosas que decimos, am, y, pero cuando nosotros tenemos a Dios, el Espíritu nos va a refrenar de no cometer pecado, tentaciones vamos a tener, cosas grandes, tal vez pecados pequeños que no vamos a practicar, pero que nos llevan a pecar. Nosotros nunca vamos a ser libres de pecado hasta que el día que el Señor glorifique a todo creyente y lo lleve al cielo y transforme sus cuerpos en cuerpos glorificados. Voy a leer entonces ahora eh, el Salmo 7, el Salmo 7 del versículo 11 al 12 y dice así la palabra de Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pues acá nos dice que Dios está airado contra todo aquel que comete pecado.
Es por eso que esa frase tiene algo de cierto, que ama al pecador, pero ama a todo aquel pecador que, y en el segundo versículo del 12 nos dice, si no se arrepiente, porque tiene que haber arrepentimiento para que tú llegues a tener comunión con Dios, porque si no, la ira de Dios siempre va a estar sobre ti. No importa que la gente diga que ama al pecador, porque sí ama al pecador, pero ama al pecador que llega al entendimiento del arrepentimiento. Y dice, y él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así como todo ser humano somos un blanco, donde nosotros, Dios está con un arco y una flecha lista para tirarla, y todo aquel que no llega a creer, pues esa flecha llega a caer sobre él, y ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios acá nos da una imagen del juicio de Dios cuando Él regrese por segunda vez, pero también, como les dije en muchos videos, que no tiene que ser hasta el final cuando Él regrese, sino en el día que nosotros muramos, esa flecha nos cae y, y nosotros pasamos a ese lugar donde ya vamos a estar siendo atormentados, pero el día final todavía no, Dios no ha venido todavía para mandarnos donde, donde va a mandar a todo aquel que no se arrepintió, que llegó al final de su vida, que no quiso entender este libro, que este libro es la palabra de Dios, es la enseñanza que Dios nos ha dejado por medio de su Espíritu Santo inspirada. Eh, Nosotros sabemos que la gente de antes tuvo el Antiguo Testamento. Jesucristo era la sombra de aquel que iba a venir. Muchos de los protagonistas del Antiguo Testamento eran sombra de aquel al que apuntaba la Escritura. Desde Génesis nos dijo que venía un redentor. Llegó Moisés, no era él. Llegó José, no era él. Llegó Noé también antes, no era él. Llegó muchos de los profetas, no eran ellos, pero todo apuntaba acerca de Jesucristo, quien él iba a venir a morir en aquella cruz, a redimir a su creación de sus pecados y a tratar de llevarnos a la presencia del Padre, como en el principio, cuando en el Edén a, a Adán y Eva se les dijo que no comieran de un solo fruto. Ellos pues no obedecieron a Dios. Inmediatamente los sacó del Edén y de la presencia de Dios. Entonces ya no tuvieron comunión. Fueron, fueron desechados de la presencia de Dios porque el pecado había entrado. Ahora cuando viene la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos cuando el Señor está en la cruz y el templo se rasga de arriba abajo, dice, y eso también tiene un significado muy grande, que siempre el que inicia todo es el Señor, es Dios, porque el templo se rasga de arriba hacia abajo, porque Él inicia todo. Él dice, mi hijo va a ir a pagar por los pecados de la humanidad. El rasgado del templo quiere decir que ya no hay otro sumo sacerdote más que nuestro Señor Jesucristo, al que el que entra a ese templo y ya representa a cada uno de nosotros en la humanidad, que por medio de esa sangre derramada de ese Cordero perfecto, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios de nuevo, estar en la presencia de Dios por medio de Jesús, que fue perfecto hasta el día de su muerte. Si ustedes se acuerdan que Jesús le dijo al Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debe de ser todo creyente cuando llega a reconocer su pecado, que nosotros ahora vivimos confiados de que Dios nos tiene de sus manos, que cualquier cosa que venga, cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa, problema que tengamos, tenemos ese Señor que nos sostiene y estamos en su voluntad, no en la de nosotros. Nosotros a veces oramos, pedimos que se haga lo que nosotros queremos, pero no, y decimos que se haga su voluntad, pero también no la sentimos. Tal vez no lo decimos porque está escrito, pero no porque sintamos, no que queremos nuestra voluntad, pero nosotros tenemos que tener confianza en ese Señor
Cuando tú ya reconoces que tú eres pecador, que solo hay un Señor que te puede guardar, la fe que tú pones en Él, la confianza y la paz que tienes, ya pasas a tener confianza de que si mañana yo no me despierto, que tengo una fe que voy a estar en la presencia del Señor. Por eso aquí en este versículo dice que Dios está airado contra todo impío todos los días. Un impío es alguien que está viviendo en pecado, que no reconoce su pecado, que está siempre haciendo lo que él quiere, que no tiene a Dios en consideración. Estamos siempre haciendo lo que la carne nos pide, los gustos de la carne, lo que nosotros pues nos deleita. Y el versículo 12 dice, si no se arrepiente, porque tiene que haber arrepentimiento por una persona que quiere ser perdonada por Dios. De ahí dice, eh, él afirará su espada. Pues sí, porque sabemos que nosotros, para el creyente, sabemos que cuando Dios dice que la Biblia es una espada de dos filos, nosotros tenemos que saber que esta palabra de Dios tiene que llegar a calar en nuestros corazones. Si no llega, pues no vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Tiene que llegar a entrar en nuestros corazones, que nos haga reconocer que somos pecadores, que estamos a punto de morir, estamos en una muerte espiritual que no nos puede sacar nadie más que el Señor Jesús por medio de su sangre, y que el Padre, pues sabemos que Él llama a todo hijo, y el Espíritu Santo te viene a ayudar a que vivas conforme a su palabra. También dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Como les dije, que acá es una representación del día final, pero no tenemos que esperar el día final. Hay personas que tal vez dicen, yo estoy muy joven, tengo 50 o 30 años, voy a esperar a los 50 para ser cristiano, y tal vez tienes 25 o 30 y a los 31 ya no estás. Entonces no quiere decir que vas a vivir. Nosotros planeamos vivir, pero Dios es el único que conoce y que sabe hasta dónde llegamos. Nuestros días están contados. Tenemos un día, aquí en la cabeza andamos un día. Después puede decir 50 años, 20, 5, 1, 6 meses, ni siquiera un año, ni siquiera nacer, pero aquí tenemos un número y Dios conoce ese número, más nosotros no. Nosotros tenemos que planear como que mañana o como que de ahora no pasamos, porque si no pasamos de ahora tenemos una fe que nos presentaremos delante del Señor Jesús y estaremos pidiendo que Él nos represente y que su representación es fiel y es pura, porque Él cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir. También vamos a leer en Hebreo 10, donde dice así, dice, Hebreo 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues sí, porque el día de que el Señor regrese a juzgar la tierra, ese día será horrendo para todo aquel que no llegó al entendimiento, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba buscar de ese Salvador, de ese Señor. Sabemos que como les digo, que ahora tenemos el sumo sacerdote que entra a la presencia de Dios y que intercede por cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido, hemos puesto la fe que Él nos representa. No vamos a ser perfectos nunca, todos somos pecadores. Hasta el día que moramos tenemos luchas, tenemos esa pelea, como el apóstol Pablo decía, que esperaba terminar la carrera, porque y espera decir aquel día final, he peleado la buena batalla y he corrido para llegar al final de la meta, porque solo el que llega al final de la meta recibe el premio. Nosotros sabemos eso, que nosotros hemos visto personas que han empezado bien en el Evangelio y han caído y han hecho aberraciones contra Dios, pero solo Dios sabe si esas personas se han llegado a arrepentir han pedido perdón a Dios por todo lo que hicieron. Dios nos pone, a cada uno tenemos un trabajo que hacer, y el trabajo que hacer, pues lo principal es arrepentirnos, llegar al conocimiento, y de ahí pues Dios pone el querer y el hacer en nosotros para hacer algo para Él. Pero a veces nosotros pues
Lo único que Dios pide ante todo es que te arrepientas, que le pidas perdón, que has vivido tu vida con, con, con tus espaldas hacia Él y Él espera que nosotros seamos como aquel hijo pródigo, que regresemos a los brazos de Él y tengamos esa comunión con Él. Pero Dios sabe que, que, que cada uno que Él ha escogido va a llegar, pero también tenemos que responder al Evangelio. El Evangelio es Jesús. Nunca ha sido acerca de nadie más. La escritura está llena de personajes bíblicos: Elías, Isaías, Daniel, Noé, Abraham, pero todo apuntaba a una persona, Jesucristo. Él, él es la imagen del Dios invisible, el que creó todas las cosas, el que puede perdonar pecados en la tierra, y, y es el único nombre que en nosotros podemos tener confianza, que representa a cada uno de nosotros. Y espero que sigamos buscando, orando a Dios, eh, no solo decir Dios, sino que tener una relación, llegar a conocerlo de verdad, porque abrir la escritura, pedirle a Dios: me estás llamando tú a mí, ah, ayúdame a entender que tú eres el que me está hablando, y Él responderá con el Espíritu Santo y te convencerá, porque el Espíritu Santo convence los corazones y te va a hacer reflexionar de que sí has estado de espalda a Dios. Tal vez no hemos cometido aberraciones grandes, pero hemos cometido pecados contra Él. No importa qué tan grande o qué pequeño tu pecado, Dios te espera con los brazos abiertos. Sabe de que nosotros, el perdón de Él es mucho más grande que cualquier perdón que cualquier persona de la tierra nos pueda dar, porque las personas de la tierra a veces se creen mejor que Dios y a veces no queremos perdonar a alguna ofensa que nos hace, pero Dios ha perdonado mucho más. Por eso es que, si han leído la escritura, hay un pasaje donde habla de que un hombre rico le perdona un dinero a un hombre que le debe mucho dinero, que nunca lo va a poder pagar, aunque viviera 3 veces, 3 vidas. Pero después hay alguien que le debe a él un poquito y no le quiere perdonar, le dice que le tiene que pagar todo lo que le debe, y después ese señor rico le llega enojado porque a ese otro que le debía demasiado le perdonó, pero él no pudo perdonar al que le debía poco. Así somos nosotros nos pensamos que somos mejor que Dios, pero no, nosotros no somos nadie para, para guardar eh, algo entre nosotros y no perdonar a una persona que te pide perdón de corazón, que se arrepiente de lo que ha hecho, y porque el Señor, con los brazos abiertos, te perdona todos tus pecados, que son miles de pecados, millones tal vez, no sé, los pecados no se pueden contar porque son demasiados, y el Señor los tira al mar y dice que nunca se recuerda de ellos. Pero como nosotros somos pecadores, sí, nosotros sí nos acordamos de dónde nos saca Dios, y siempre tenemos que tener esa en mente, de dónde nos sacó, en cómo andábamos, cómo estábamos, pero ahora vivimos en paz y esperando que Dios, cuando nos llame a su presencia, tenemos una relación firme, una relación por medio de esa gracia que Él tuvo con nosotros, que nos perdonó, y estamos listos para partir cualquier hora, cualquier día que venga. Tenemos que estar listos para estar en la presencia, así como dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque a veces ninguno de nosotros quiere morir, pero ese día llegará y nos presentaremos delante de Él. Pero si has conocido a Cristo y tienes relación con Él, esa gloria te espera y nos espera a cada uno de los que han creído y de los que se han arrepentido y los que siguen trabajando para ser como la imagen de Cristo. Gracias, y espero que les haya servido un poquito de lo que leímos. Que Dios me los bendiga y siempre siga trabajando en sus corazones. Hasta luego.